Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí encantado de estar por aquí y, y a ver si podemos aportar alguna idea, como siempre, a toda la gente que nos Seguro que escucha. sí, Vamos. seguro que sí. Pues nada, chicos, una semana más estamos aquí con nuestro episodio ya 19. Como suele decir Leopoldo, acordaos que hay 18 episodios anteriores que los podéis consultar en los respectivos canales de YouTube y en LinkedIn también. Así Ujú. es que no os los perdáis si tenéis ocasión. Y hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor os suena muy familiar, pero que a lo mejor, quién sabe, nos despierta alguna cosita así en la mente como para cambiar alguna pequeña acción. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leopoldo? Venga, sorpresa, Bueno, sorpresa. sorpresa, sorpresa. Pues vamos a hablar de la ley de Pareto, que, que era bueno, que parece mentira que muchas de las cosas que se aplican hoy en la empresa vengan no del siglo pasado, sino de muchos siglos atrás. Y además se cumplen en muchos aspectos de la vida de la empresa. Y entonces, bueno, Totalmente. y el resumen, lo que viene a decir la ley de Pareto, que es una ley que llama el 80-20, que lo que viene a decir es que, y además se cumple casi a rajatabla, que el 20% sobre todo en tema de ventas, que el 20% de tus ingresos, el 20% eh, de tus clientes, de tus mejores clientes, suponen el 80% de todos los ingresos que tienes. Justo. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque es una ley que efectivamente, como dices tú, tiene muchos años desde que de quien lo formuló, pero sigue estando muy vigente y vamos, de hecho se hizo famosa después, no ni siquiera se hizo famosa cuando el pobre señor Pareto se le ocurrió, sino después, cuando ya empezaron a hablar de ello gente con más relevancia y sobre todo a raíz del libro ese de la ley del 2080 que se escribió y luego el libro de Tim Ferriss, el de 4 horas la semana laboral de 4 horas, perdón. Y ahí se le dio ya más relevancia, a partir de ahí ya lo hemos adoptado como algo que, bueno, que efectivamente está presente en muchas cosas. Y al final, como bien decías tú, es esa historia de más o menos, porque a veces no es 80-20, igual es 75-25, pero la idea es que normalmente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Y por eso esa misma idea es aplicable a un montón de aspectos, no solo de la vida de la empresa, sino también de tu vida personal, que es lo que vamos a tratar de compartir hoy con vosotros, ¿no? Hasta qué punto puedes sacarle todo el partido a este concepto, ¿no? Del 80-20. Sí, sobre todo porque, aunque sea lo que viene a darte es una guía para que sepas un poco de dónde tienes que poner el foco para mejorar. Porque al final, bueno, tal es así que muchas veces si lo piensas, si eres capaz de pensarlo fríamente, te da una explicación y también te dice que debes que si se cumple, que normalmente se cumple, tienes un pequeño problema en el sentido de que tienes una gran dependencia de un número muy reducido de clientes, que son los que te van a dar esos ingresos. Con lo cual, es un problema, o bueno, lo puedes ver porque si no eres capaz de deshacer esa dependencia, pues al final a todos nos pasa que tenemos clientes muy importantes, pero que al final lo que supone es que, bueno, pues que no, ¿cómo decirlo? Tenemos tal dependencia de ellos que nos condiciona al resto de la marcha normal de la empresa, porque al final tienes esos clientes que son tan relevantes que estás pensando siempre en satisfacer a esos clientes y dejar de un lado al resto, ¿no? Porque al final son los que te producen la mayor parte de tus ingresos.
Bien, esa es una forma de verlo, que obviamente, está ahí, y otra forma también es, vale, si somos capaces de hacer ese análisis, porque yo creo que una de las cosas que tiene importante esto es que sirve como, o sea, si lo tienes en cuenta y tratas de aplicarlo, por lo menos de ver si en tu empresa esto sucede, te da mucha claridad también de tu punto de partida, te aclara mucho la situación de la que estás realmente o la que estás trabajando el día a día, ¿no? Pero incluso en las ventas, como decías tú, es verdad, el 20% de los clientes producen el 80% de los resultados. Ahora, también es cierto que podemos darle la vuelta a partir de ahí, es decir, bueno, si yo ya tengo identificado cuál es ese 20% que me produce el 80% de mis ingresos en el caso de las ventas, pues qué tal si voy a ver cómo es ese 20% para el resto de mis esfuerzos concentrarlos en buscar más gente con el mismo perfil que ese 20%. Y al final estaré siendo que el objetivo, yo creo, de esta ley al final es más es una manera de conseguir más resultados con menos esfuerzo. Entonces, si esa es la situación, si el 20% me da el 80% de ingresos, voy a ver cuál es ese perfil de ese 20% y voy a ver cómo consigo, si me pongo a buscar más clientes, pero que sean del mismo perfil que ese 20%, no que me Ujú. ponga a buscar clientes como loca y siga rectificando que la estadística sigue siendo verdadera y que mi 20-80 sigue siendo lo mismo, sino que la idea también es aprovechar esa información para sacarle más partido, ¿no? Al final es hacer más con menos esfuerzo y esta es una de las Mm. aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Que se puede Sí, utilizar. que es lo que decíamos antes, ¿no? Que es un poco saber dónde te va a facilitar de dónde tienes que poner el foco. De hecho, abundando más en este concepto del 80-20, el otro día, bueno, estaba leyendo un libro y hablaba de vendedores, que normalmente, por ejemplo, en el caso de los vendedores, incluso también se cumple. Normalmente, los mejores vendedores, el 20% de tus vendedores, de tus mejores vendedores, son los que los que normalmente van a producir el 80% de tus ventas. Entonces, al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues exactamente lo mismo. Pones el foco, miras a ver qué están haciendo esas personas para conseguir esos resultados, y lo que Ujú, tienes que hacer es replicarlos para que el resto de tus vendedores pues usen las mismas, vamos a llamar, técnicas, o usen la misma forma de actuar, las mismas, exacto. cómo hacen las cosas, cómo se dirigen, qué tipo de discurso, qué, qué herramientas emplean, e intentar que que el resto de tus vendedores las apliquen igual, y bueno, y al final los resultados crezcan exponencialmente, ¿no? Porque al final, bueno, es sencillo, lo único que tienes que hacer es, bueno, analizarlo, Realizarlo. y de alguna manera lo que le estamos poniendo con esta reflexión, pues es que si lo ves y lo analizas, es tan sencillo que es, poniendo el foco en muy poco, al final vas a saber cómo tienes que mejorar bastante. Claro, pero sobre todo, fíjate que yo sigo diciendo que a veces nos quedamos con lo que oímos habitualmente, que es esta parte, la tenemos como muy clara, pero hay muchas más aplicaciones de ese principio, ¿no? Por ejemplo, en temas de calidad. O sea, si por ejemplo, a veces puede pasar también lo mismo, lo puedes aplicar, por ejemplo, al porcentaje de quejas o de incidencias. Normalmente el 80%, o sea, el 20% de los servicios o los productos concentran el 80% de las quejas, por ejemplo. Claro, es decir, y si no haces el análisis, te puedes estar perdiendo en mirar un montón de cosas sin darte cuenta que a lo mejor la causa está solamente en unas pequeñas cosas que son las que, modificándolo, afectará al 80% del resultado en positivo si las manejas, ¿no? Es decir, que a veces lo que Mm. estamos haciendo es, con esto, lo decías tú ahora mismo, para mí es una herramienta de foco, o sea, poner foco en lo que realmente, saber realmente lo que está pasando para que desde ahí puedas tomar acciones, ¿no? Y que al final esas acciones sean eficientes, o sea, que Sí. consigas más haciendo menos esfuerzo, no menos, no menos esfuerzo. Y al final eso mismo pasa también con los productos. A veces las ventas, decíamos antes, de los clientes, pero igual a veces, en algunos casos, más o menos el 80-20 se cumplen los productos. El 20% de tus productos te genera el 80% de tus ingresos. Y en cambio tienes un montón de productos con todo lo que eso implica. Te están haciendo un montón de ruido y que en realidad solo te están dando, léelo al revés. El 80% te está dando el 20% si lo haces al revés, ¿no? La lectura al revés a Ujú. veces es muy dramática. Si la lees al revés es que, caramba, que el 80% de mis productos solo me dan el 20% de mis ingresos. Y eso, la verdad es que es algo como para pararte y cuestionarlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Que al final a veces nos quejamos de que los números no son los que querríamos que fueran, pero hay un montón de elementos, y esto entiendes tú mucho también, Leopoldo, de procesos que no analizamos y que son los que van contribuyendo gotita a gotita a que mis números no sean los que tendrían que ser, ¿no? Además Ujú. de que venda más, que es lo que decimos todos.
Claro, como no puedes analizarlo todo, no puedes tener métricas de todo, hombre, podrías, pero bueno, el día a día nos lo impide. Pues bueno, yo creo que si te quedas un poco con la idea que es que se cumple, eh, te lo creas o no te lo creas, no te lo creas, pero míralo y mídelo y te vas a llevar una sorpresa y tendrás que Total. decir, bueno, pues es que voy al final con 2 o 3 métricas, incidiendo en dos o tres cuestiones, voy a poder mejorar exponencialmente. Y eso está al alcance de cualquiera. Dice, bueno, es que no hago métricas, o es que yo no mido, es que no hago, o me resulta, tengo una dificultad enorme, o no tengo equipo, o no tengo. Bueno, pues te hemos dado una idea para que en vez de decir, bueno, esto es un poco como cuando intentas coger agua con las manos, pues se te va a escapar por entre los dedos. Pues esto es un poco igual, de bueno, pues vamos a intentar, en vez de intentar abarcarlo todo, pues Mm, vamos a intentar vamos a poner el foco en las cosas que verdaderamente funcionan así, porque es que no son como las leyes de la física que son no, universales, pero bueno, te van a dar una idea muy aproximada bueno, de dónde tienes que poner el foco para mejorar, que es un poco lo que intentamos, ¿no? totalmente. Que- Hombre, y además hay un campo que yo creo que además este sí que a lo mejor, pues lo has visto mucho y es algo que lo aplicamos o deberíamos aplicarlo, y es especialmente crítico, es cuando hablamos de productividad. Ya mm, no digo de productividad en términos de procesos, sino de productividad personal, ¿no? De a qué estamos dedicando nuestro tiempo al cabo del día, ¿no? Esa famosa frase que todos decimos en algún momento y el que diga lo contrario miente. No tengo tiempo, ¿vale? Esa famosa frase, cuidado, porque muchas veces no tenemos tiempo, volvemos al mismo proceso, porque estamos haciendo un montón de tareas que no digo que no sean importantes, bueno, necesarias, no lo sé. Lo cierto es que a lo mejor no son las tareas más importantes ni las que tienen más impacto en el resultado que buscas. mm, Y de nuevo aquí, la ley de 80-20 o 20-80, como lo quieras poner, se cumple y se cumple casi siempre de los campos en donde se cumple con más fiabilidad, ¿no? Porque no siempre nos paramos a hacer análisis de cuál es ese 20% de tareas que nos mm, producen el 80% o que impactan el 80% de los resultados, no más que nos producen, nos impactan. Y muchas veces esas son justo las que nunca tienen un hueco en tu agenda o en la mía, porque resulta que casi nunca son urgentes. Y entonces, claro, que entramos en ese dilema, ¿no? De, bueno, total, si lo puedo hacer mañana, pues total, si lo puedo hacer mañana, a lo mejor no lo haces mañana, ¿no? Lo haces claro, al siguiente porque día. pues siempre vamos con lo urgente y nunca con lo importante. Claro, porque al final, fíjate, y no solamente en productividad, ¿no? Sino cuando lo aplicamos en todo lo que estamos hablando, o sea, no solamente bastará efectivamente, vale, ya tenemos claro, vamos a hacer el análisis. Muy bien, una vez que has hecho el análisis, tendrás que seguir una serie de pasos, porque no basta con decir, vale, ya me he dado cuenta que efectivamente el 80% de mis clientes o que el 80% de mis productos generan el 80% de mis ingresos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, con esa información, ¿qué vas a hacer? Tendrás que crearte un proceso, un sistema, para que una vez que tienes claro eso, te pongas manos a la obra y hagas cosas, ¿no? Tendrás que primero Mm, asegurarte de que lo que has identificado está correcto, o sea, asegúrate que el diagnóstico es correcto, en primer lugar, ¿no? Mira a ver si efectivamente, vuélvelo a mirar, vuélvelo a ver si tienes que cambiar algo de sitio, o si tienes que decidir que este producto está allí o está aquí, o que esa tarea está en este grupo y no está en este otro, o sea, asegúrate de que todo está bien, bien, hay que decir que es real, que es lo que realmente estás haciendo y de verdad el impacto que tiene, o sea, seamos honestos en esto, ¿vale? Que a veces nos hacemos muchas trampas al solitario y no deberíamos, ¿no? Porque luego ya pasará la fase en la que tendrás que tomar decisiones. Tendrás que eliminar algo, tendrás que cambiar algo, tendrás que modificar una manera, tendrás que tomar decisiones en base a eso. mm, Y si la primera parte no estás siendo contigo y con la situación honesto o honesta, pues las decisiones que tomes después tampoco serán las más eficientes para tu negocio ni para tus resultados, ¿no? ¿Qué te parece, no. Leopoldo? Claro, efectivamente, yo creo que ya hemos dado una clave que simplemente analizándolo y convertir esas tareas que suponen ese 20% de tareas que suponen el 80% de tus resultados, pues convertirlas en un hábito y convertirlas en irrenunciables. Es decir, vamos, voy a poner, y además, otra cosa que siempre que hemos hablado, sobre todo en temas de estos de productividad, Mm, no somos multitarea. El ser humano no es multitarea. no, Si intentas hacer todo,
no vas a hacer absolutamente nada. Con lo cual es mucho más eficiente, mucho más, y además es más sencillo y mentalmente te simplifica Mentalmente. mucho las cosas si eres capaz de simplificar y decir, voy a coger estas 2 o 3 tareas que son las que verdaderamente me producen esos resultados, voy a hacerlas. Primero una, luego otra y luego otra. Y cuando haya terminado esas tareas, y mientras estoy haciendo una de esas tareas no estoy haciendo otra cosa, a partir de ahí eso lo voy a crear como un hábito y luego ya el resto del tiempo pues dedicarlo al resto de las tareas. Y en el momento que veas te va a sorprender la mejora. Estamos, Completamente. o sea, estamos a veces, yo digo, bueno, si la gente nos hiciera un poco de caso y vieran la mejora exponencial que podría suponer, porque al final podrás tener más dinero, podrás tener muchas cosas materiales, pero lo que nunca vas a poder tener es más tiempo. Entonces, si eres capaz de optimizar el tiempo con esta sencilla herramienta y crear esos hábitos, pues la mejora va a ser tal bueno, pues que no te lo vas a creer. Entonces, como no te lo vas a creer, pues hazlo Exacto. y lo verás. Si no te lo vas a creer, pon el dedito y asegúrate de que es verdad, ¿no? Como Santo Tomás, al final pruébalo y sabrás que esto funciona. Pero vamos, que es cierto que, a ver, en productividad es así, ¿no? Pero en general estamos todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Sí, en el fondo diciendo, vale, cuando encontramos aquello que funciona, ponemos más foco en aquello que funciona. Si lo apliquemos a lo que lo apliquemos, o en aquello que no funciona, si encontramos la causa de algo que no funciona, joder, el tiro va hecho a cambiar esa causa. Si empezamos a tratar los síntomas, como yo hago en términos médicos, ¿no? Si tratamos todos los síntomas, pero no tratamos la causa, pues es cuando te tomas 25 pastillas, pero sigue teniendo el problema subyacente. De manera que lo que haces es perpetuarlo en el tiempo. Sí, te encuentras mejor, pero no estás atajando la causa que está provocando los síntomas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando realmente ya tienes identificado la causa, pues ahí es donde tienes que poner el esfuerzo y donde tienes que poner el tiro, porque si trabajas eso, todo lo demás, como decías, tú vas a ser mucho más eficiente y te va a sorprender el resultado, diciendo, anda, Mm, si todo estaba aquí, pues sí, todo estaba ahí porque ese es el punto en el que tenías que apuntar, no en todos los demás, sino en ese en concreto, ¿no? Y es igual en las tareas, y es igual en las ventas, y es igual en los análisis de calidad o las incidencias de tu negocio, o sea, al final es una manera simple de hacer un diagnóstico más certero para apuntar mejor. O sea, al final esto es poner una diana y acertar en la diana, básicamente, sí, ¿no? básicamente así es. Yo creo que, bueno, es sorprendentemente sencillo. Lo hemos dicho, hay gente, bueno, que te puedes pensar, no puede ser tan sencillo, ¿no? Pues, sí, lo que pasa es que luego también nos hacemos lo que te decía, nos hacemos muchas veces trampas al solitario. Sí. Entonces intentamos, no, porque no puede ser, porque yo tengo que hacer esto, tengo que seguir haciendo esto, ¿no? A ver, eh, optimízalo, pon foco en cosas que normalmente las cosas sencillas, que es lo que siempre decimos, las cosas Mm. sencillas normalmente son lo que te va a traer mejoras importantes. Y Es que al final yo creo que lo que no nos damos cuenta, y vamos, yo cuando hablo muchas veces de estos temas siempre digo, a ver, es curioso, ¿no? Que si a ti te robase alguien un euro, y digo un euro, ¿eh? Te estaría mm, subiendo por las paredes. Si alguien ya te estuviese robando 10 ya, en fin, pero si te estuviesen robando 60, vamos, ya estarías atacado de los nervios, ¿no? Como que me está robando 60 euros. Pero en cambio te estás robando, incluso tú mismo te estás robando 60 minutos y no te parece ningún problema. O sea, es no, curioso como algo que es justamente sobre lo que no tenemos ningún control, porque los minutos son los que son y el día es el que es, nos mm, parece, no, o sea, no somos conscientes de la manera en que nos autorrobamos muchas veces, u otros nos roban esos 60 minutos. Y en cambio, si te estuvieses trasladando eso a 60 euros, seguro que no te pasaría desapercibido el robo de 60 euros, ¿verdad? Pero en no. cambio, los 60 minutos es como, bueno, no, tampoco para tanto. Bueno, es la única cosa que no vas a poder recuperar, curiosamente, ¿no? Y además empieza a sumar y son tantos minutos hoy, tantos minutos mañana. Claro, claro. Al cabo del año son muchos, es mucho tiempo de trabajo que simplemente podrías estar probablemente dedicándolo a cualquier otra cosa, a malgastarlo, pero a malgastarlo en ti. Por ejemplo. Por ejemplo, o sea, dedicar tiempo para ti. Ese es el que normalmente nos falta
absolutamente. a los que tenemos negocio propio, ¿no? Bueno, pues si tú si te conseguimos tiempo para ti, para lo que quieras, o sea, no para, bueno, pues yo creo que, vamos, no, Sí, el otro día yo hablaba en un artículo, decía algo que yo suelo decir muy a menudo, ¿no? Cuando hablaba, trabajo temas de productividad y es, a ver, en tu agenda y especialmente si eres, bueno, yo creo que siempre, pero especialmente si tienes un negocio propio, eres emprendedor, empresario, empresaria, deberías tener una cosa que se llama citas contigo mismo. Deberían estar en tu agenda. Citas contigo mismo. Y ser tan serios con esas citas contigo misma o contigo mismo como cuando tienes una visita al médico, que si está a las 10 vas a las 10, ¿verdad? No te cuestionas, bueno, voy a ver si voy más tarde. No, no, vas a las 10 porque si no pierdes el turno, ¿verdad? Pues deberías tener en tu agenda una serie de X citas contigo mismo o contigo misma en ocasiones, porque ese tiempo lo vas a dedicar a pensar para tu negocio y en ocasiones porque lo vas a dedicar a ti, que efectivamente eres la pieza clave de este engranaje y que tienes que estar bien. Ya como cada uno lo haga, eso dejo ya ahí al librillo de cada maestrillo. Pero ciertamente es que parece que la única cosa que no ponemos es eso, total. Bueno, ya si eso después, pues ya si eso después es la típica cita que no te pones nunca. Ya si eso después no llega, al parecer el si eso después debe ser un tiempo que no hemos conjugado todavía, pero suele pasar, vamos, es así, ¿no? sí, sí, está claro. Bueno, yo creo que es una herramienta muy sencilla. Muy Mm, sencilla. mm, lo difícil es crear el hábito, total. que es lo que normalmente nos cuesta. Por eso siempre se habla de los 21 días para poder lograr un hábito que sea el hábito que sea, es el de Sí, cambiar tiempo, cambiar alimentación, hacer deporte. Bueno, pues si consiguiéramos lo que tú dices, separar un poco de tiempo para nosotros y optimizando el resto de las tareas, pues entonces le daría mucho más sentido a la actividad que tiene, ¿no? Y yo creo que seríamos personas mucho más felices porque efectivamente diríamos, bueno, pues entonces tiene sentido que yo esté, que yo tenga un negocio propio que normalmente me va a dar más dolores de cabeza que si trabajo por cuenta ajena, pero al final con esos pequeños momentos de calidad, vamos a llamarlo así, le va a dar sentido probablemente a todo el esfuerzo que haces día a día, toda la actividad que despliegas, totalmente. eh, porque bueno, pues vas a tener un beneficio, no solamente un beneficio económico, sino que bueno, que todo eso de productividad y de mentalidad y todo eso lo manejas bastante bien, sino a nivel mental, que tampoco Completamente. le damos importancia, porque somos muy de poner solución a las cosas cuando ya tienes el dolor. O sea, Ay, vas al dentista cuando te duele la muela, no vas, por más que te digan, tiene que usted que venir 2 veces al año, una vez al año para que le hagan revisión. No, no. Voy al médico cuando me duele un pie, voy al dentista cuando me duele una muela, voy a tal, cuando ya no tengo más remedio. claro. Y esto es un poco igual. Pues exactamente, pero por lo que decías tú antes, ¿no? Porque no tenemos ese enfoque de si nosotros no nos paramos a pensar, o sea, en lo que es importante, pues claro, como no hay tiempo de pensarlo, luego ya entramos en una rueda en la que lo del modelo preventivo no entra en nuestra mente, o sea, simplemente ya estamos en la rueda del hacer. Entonces, la rueda del hacer, anda que no hay cosas por hacer, las que tú quieras, o sea, las que te dé la gana buscar al cabo del día. Pero ciertamente es ese concepto que decías tú antes, ¿no? Además de ser un poco más felices, es que a veces hasta lo aplicaría a esto, ¿no? O sea, el 20% el 80% de tu infelicidad se debe al 20% solo de pequeñas cosas. Concéntrate, o al revés. O sea, hay un 20% de cosas que te pueden dar el 80% de tu felicidad. ¿Qué Mm, tal si nos concentramos en eso? Si al final es concentrarte en lo importante para tener, o sea, en lo que verdaderamente cuenta. Y el resto, pues lo que te dé sí, estupendo, pero ¿qué tal si te aseguras que eso que cuenta es lo que sí o sí está en tu sistema de ventas, sí o sí está en tu sistema de ingresos, sí o sí está en tu sistema de organización, sí o sí está en tu propio concepto mental, si es que funciona para cualquier cosa? Al final es lo que decía Leopoldo, si nosotros creamos el hábito de ordenar nuestra cabeza para pensar así, lo vamos a utilizar en cualquier dimensión de la vida. Va a dar mm. igual de qué estemos hablando. Y eso al final, si lo pruebas, como decía él, pruébalo, porque te vas a sorprender del resultado positivo, realmente, ¿no?
Sí, tú imagínate que simplemente lo pruebas un día o dos y resulta que ese día llegas a tu casa y tus hijos todavía no se han acostado. Que Bueno, normalmente, que normalmente cuando llegas probablemente estén ya dormidos, ¿no? Digo, bueno, pues es que, bueno, pues que muchas veces te pasa que dices, bueno, llego a mi casa, mis hijos están acostados, ya ni hablo con mi mujer, ni hablo con mis hijos, ni no, hablo con mi marido, bueno, mi pareja, y da ni lo que igual. sea. Pues yo creo que si te das cuenta de esas pequeñas cosas, yo creo que, bueno, no te vamos a decir que nos hagas un monumento, pero bueno, piensa en nosotros de forma, de forma positiva, en vez de decir, mira, estos tontos qué rollo me están contando, y de anda, coño, qué razón tenían, ¿no? Qué sencillo y qué tonto he sido todo este Totalmente. tiempo atrás, que era una cosa que estaba en mi mano y no he sabido sacarle rendimiento. Efectivamente, así que como dice Leopoldo, animaros a plantearlo, por lo menos empezar a hacer ese análisis y a tomar conciencia de qué es lo que podéis estar haciendo en diferentes áreas, porque sorprendentemente encontraréis un momento de anda, fíjate, ¿no? Esos momentos de ¡hala! Pues acordaros entonces de nosotros, de ¿ves? Aquellos dos decían algo que tenía mucha razón. Así que os animamos a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. Pues venga, pues entonces hoy os vamos a dejar ya aquí. Os animamos a que empecéis a hacer ese análisis en vuestras empresas, en vuestras, bueno, en vuestras vidas en general. Y nos vemos la semana que viene, ¿verdad, Leopoldo? Efectivamente, ¿no? Con otro vídeo así cortito, con algún consejo fácil de aplicar. Y Venga. bueno, lo que hemos dicho antes, tenemos 18 episodios con este 19. Si en algún Ujú. momento cualquiera tiene alguna duda o quiere que le ampliemos cualquier información sobre las cosas que hemos, que hemos dicho en algún momento o cómo lo pueden aplicar para su empresa, oye, pues que contacten con nosotros Exacto. y sin ningún problema. Y hombre, raro será que no les podamos ayudar. Raro sería, sí, raro sería. Bueno, pues entonces nada, muchas gracias, Leopoldo, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y viendo, y nos vemos la semana que viene. A ti, Begoña. Adiós. Chao.